que participa de Influyentes y sobre todo la gente que está siguiendo durante todos estos años lo que se está haciendo, lo que Dios está haciendo, el propósito de Dios en cada una de las cosas que Él produce en nosotros. Así que les mando un abrazo gigante. Yo lo que ruego es que esto no sea una lección. La palabra de Dios en el nuevo pacto es la palabra viva. La palabra viva es una persona. No es un mensaje, no es una lección. No es algo para aprender, sino es un pan que debe comerse para tener vida. Es una persona que nos incluye en él para producir en nosotros su propia naturaleza, para expresar su propia naturaleza en nosotros, y eso se logra precisamente en una muerte y en una resurrección, en un nuevo inicio, un nuevo nacimiento, donde Dios nos concede su naturaleza, tiene su ADN, que tiene su genoma y que expresa no nuestra vida, sino la suya. Así que cuando hablamos de influyente, en realidad no estamos hablando de cómo encontrar la forma, no se trata de encontrar la forma, sino que se trata de encontrar la persona. La persona. No es lo que atrae, sino quién atrae. Jesús dijo, si yo fuese levantado de la tierra de todos, atraería a mí. Eres la fuente de atracción. Si la gente logra ver a Cristo en nosotros, Él se va a convertir en el deseado de las naciones, en la fuente de atracción. No es una forma, no es un método, no es un mensaje con sabiduría humana, es la expresión de una persona que habita en nosotros. Lo tenemos que saber, o vamos a seguir atados a un sistema de empoderamiento religioso donde seguramente así como levanta personas, también las ahorca, y está claro de que Dios en Cristo no levanta a nadie, no levanta a ninguna persona. Lo que hace Dios es levantar a su propio Hijo. Y en Cristo no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni circuncisión, ni varón, ni mujer, porque en Cristo, ahí en Él, Cristo es el todo en todos. Así que esa es nuestra nueva identidad y eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros si realmente queremos ser influyentes en una sociedad que no conoce a Dios y que va camino a una perdición eterna, es que ellos reconozcan al único, no que puede dar la vida, sino que es la vida. Él se dio a sí mismo y el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces es a Él a quien tienen que conocer. No son nuestras capacidades, no son nuestros talentos, ni siquiera nuestros dones, porque los dones se dirigen todos en la misma dirección, que es darlo a conocer para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Así que yo quería con ustedes compartir y tratar de ser lo más breve y sintético posible, si Dios me lo permite y habla Él, en poder hablarles de un principio que está en la base, es la sustancia de lo que Dios produce en sus propios hijos, en los que están en Cristo, los que han nacido de nuevo. Dice en 2 Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, él se presenta y dice en el versículo 2, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento. Lo que está diciendo que la gracia y la paz existen, crecen y se multiplican en un solo lugar, en una persona, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Todo ocurre en el conocimiento. Cuando uno observa las cartas apostólicas, que es donde expresa la doctrina apostólica, que es donde persevera la Iglesia de Jesucristo, nos damos cuenta que todo se trata del conocimiento. Y lo que está diciendo ahí, que la gracia de Dios, que es el regalo de Dios, que lo que Dios nos regaló es a su propio Hijo y en Él todas las cosas. Y esa gracia que es ese regalo que es su Hijo y todo lo concedido en Él,
se manifiesta y se multiplica en nuestra vida en el conocimiento de su persona. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, escuchen, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo que estamos viendo que el conocimiento es a donde todo se dirige, el conocimiento de su persona, y no es información. No es información, es la manifestación de su vida en nosotros que nos permite, por su propio espíritu, conocerle. Y en el versículo 4 entendemos un punto fundamental para entender esto. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Es lo que nos permite huir de la corrupción de este mundo a causa de los deseos de la carne. Acá está mostrando cuál es el vínculo fundamental que hay entre la naturaleza divina y el conocimiento. Que para conocerle debemos nacer de nuevo. Porque es su propia naturaleza, es su persona, la cual se da a conocer por medio de su espíritu. Y entonces dice en 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Miren para qué, para la iluminación del conocimiento, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En 1 Corintios 2:14 dice esto, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. No hay manera. Entonces, si uno quiere ser influyente, la manera de influir es la persona de Cristo. Él es el deseado. Él es el que atrae, no nosotros. No los métodos, no las formas, es Él. Pero yo no puedo dar a conocer a alguien que no conozco. No puedo recomendar lo que no valoro y no puedo valorar lo que no conozco. Así que dice en Colosenses 3:10, dice, revístanse del nuevo hombre, el nuevo hombre es Cristo, no hay un nuevo Fabián, no hay un nuevo Sebastián, no hay un nuevo José ni Pedro, el nuevo hombre es Cristo. Es Cristo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y termino hablando de esto en Romanos 12:2, tan conocido que dice esto, no tomen la forma de este mundo, no se adapten a él, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, de vuestra mente, dice, y ustedes tienen la mente de Cristo. La nueva naturaleza provee una mente que nos permite entender, conocerlo, y por medio de ese conocimiento ser transformados a su misma imagen, lo que nos permite comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. No se puede influir con formas ni con hechos, sino con una persona, que es la que habita en nosotros, que produce palabras y hechos. Predicar el Evangelio es predicar una persona, porque el Evangelio es una persona. Predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Así que necesitamos recomendar lo que valoramos, necesitamos conocerlo para poder valorarlo. Y entonces, este es el punto el cual quiero compartir con ustedes esta noche. Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo diciendo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes, para que no pequen. Les vuelvo a decir, primero, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba. Primero dice, no teman, coma,
y para que su temor permanezca en ustedes. Hay dos tipos de temores. Uno el que no hay que tener y otro que debe permanecer en nosotros para que no pequemos. Lo que Moisés estaba explicando es que hay dos tipos de temor. Hay un temor que nos esclaviza y que nos aleja de Dios, pero también hay otro temor. Hay un segundo temor del cual Moisés está hablando, que es divino, que nos acerca y nos transforma a su misma imagen. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿qué significa tener temor de Dios? El temor de Dios para aquel que no nació de nuevo, que no conoce a Dios, es un temor, es el temor al juicio de Dios, es el temor a la muerte, es el temor a la condenación eterna sin retorno, la separación de Dios eterna. De este temor habla el Señor cuando habla en Lucas 12:5, que dice, pero yo les voy a enseñar a quién tienen que temer. Tienen que tenerle temor a aquel que después de haber quitado la vida puede echarlos al infierno. Sí os digo, a este temed, ténganle temor a Dios. Hebreos 10:31 habla de este mismo temor diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto está hablando para los que no conocen a Dios, los que no han nacido de nuevo, los que no están en el Hijo. Pero hay un segundo temor que opera en los hijos de Dios. Y este temor de Dios, cuando expresa su naturaleza, nos conduce inequívocamente a la fidelidad, a amarlo y a reverenciar a Dios. Y esto dice Hebreos 12:28 y 29, que hace una descripción de esto diciendo, escuchen, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, como dadores alegres de estar siempre gozoso, esa gratitud expresada, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque Dios es fuego consumidor. Esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque aquel que no le conoce a Dios solo produce pecado. Dice que todo lo que no proviene de la fe, por más que al hombre le parezca bueno, es pecado. Es madera, heno, hojarasca, eso se quema. Cuando pasa el fuego de Dios, ese fuego consumidor, no queda absolutamente nada. Pero para los que están en Cristo, y lo que producen es oro, plata, piedras preciosas, cuando pasa el fuego consumidor de Dios, lo que hace es purificar. Los hijos de Dios amamos el fuego consumidor de Dios, porque consume todo aquello que no es Cristo y nos santifica, nos modela a la imagen de su Hijo, nos purifica. O sea que el temor de Dios significa tener tal reverencia de Él que esto tenga un impacto radical en toda nuestra manera de vivir. Les voy a dar un ejemplo. Supongan que hay un jarrón que ponen en tu mano o en la mía. Cuando lo ponen en tu mano te dicen que vale $500 millones. Es precisamente ese momento en que uno empieza a temblar. El jarrón no es aterrador, es hermoso y no hay nada que anhele más que tenerlo y que contemplar su belleza. Pero se apodera de mí un temor a que se me caiga, que se me resbale, que lo rompa, que lo dañe, porque comprendo el tremendo valor que tiene y su tremenda belleza. Es así como Dios presenta a su propio Hijo. Él lo presenta como la perla de gran precio, como el tesoro de infinito valor. Y cuando a mí se me revela el Cristo que está en mí, se apodera de mí un temor reverente, un temor
por ofenderlo, por deshonrarlo, que me impulsa a reverenciarlo, a someterme a Él, a amarlo con todo mi ser, amar su persona, amar la mano, esa mano que me disciplina como fuego consumidor. Y lo único que produce su disciplina es gratitud, gratitud, porque es la forma en que Dios me purifica, me hace más bello a su persona, porque lo único que el Padre encuentra hermoso es su propio Hijo. Cuando Él nos pasa por el fuego, lo que hace es producir más Cristo en nosotros, que es todo lo que Él ve precioso, todo lo que le glorifica. Y eso nos lleva a adorarlo con la más profunda admiración. Yo recuerdo a mis 19 años, cuando todo esto estaba empezando a pasarme, leía testimonios de hombres de Dios que yo quería saber cómo ellos habían vivido este encuentro tan poderoso. Y me acuerdo que leía a David Brainerd. Y él, que había sido tan joven, movido por Dios a ir solo a predicar a los Pieles Rojas en Estados Unidos, a los indígenas de Estados Unidos, peligrosísimos. Y él escribe en su propio diario, dice: me ofrecí con gozo para pasar los mayores sufrimientos por la causa de Cristo. Y yo leo esto, leo todas las cartas apostólicas, leo el apóstol Pablo, leo la expresión de cada apóstol y digo, ¿en qué momento nosotros creímos que el evangelio se trataba de Dios a nuestro servicio, de un Dios que dice pare de sufrir, de un Dios que viene para librarnos precisamente de la mano del Dios que es fuego consumidor, precisamente para lograr en nosotros lo que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo, que seamos y nos expresemos para la gloria de su santo nombre, porque para eso fuimos creados. Y Él decía, si tuviese 1000 vidas por vivir, con toda mi alma daría todas ellas por el gozo de estar en Cristo. Él decía, aléjame de todo lo que se llama comodidad en la tierra. Envíame, aunque me cueste la vida, si es para tu gloria y para el progreso del Evangelio. Luego añadía, adiós amigos, adiós comodidades terrenales, aún las más anheladas de todos, si el Señor así lo quiere, pasaré hasta los últimos momentos de mi vida en cavernas y cuevas de la tierra, si esto sirve para alcanzar a los perdidos y la extensión del reino de Dios. Y decía cosas como esta: cuánto me dolió tener que gastar el tiempo durmiendo. Y él decía, fui hecho para la eternidad. Oh, que el Redentor pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho. Y yo cuando leía esto, iniciándome, me acuerdo, en la universidad, a mis 19 años, había algo que no me permitía dormir. Y decía, Señor, yo quiero conocerte de esta manera. Y él me decía, es que no hay otra manera de conocerme. Cuando me conozcan, créanme, van a temblar. Hay un temor reverente que se apodera de nosotros cuando le conocemos. Y ese temor es el que nos impulsa gozosamente a postrarnos, a rendirnos ante el Creador del universo. Proverbios 1, el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta que no comprendamos, es lo que está diciendo el escritor de los proverbios, hasta que no comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él,
no vamos a poder adquirir la sabiduría de Dios y vamos a permanecer insensatos, necios a la gran noticia del Evangelio. No vamos a saber qué es el Evangelio. El Evangelio es una persona y si no le conocemos vamos a permanecer insensatos, creyendo que predicar el Evangelio es dar un mensaje y no dar a conocer una persona porque no le conocemos. Permanecemos necios, ignorantes de la gran noticia del Evangelio, que es Cristo mismo. La verdadera sabiduría no proviene, solo proviene del entendimiento que produce el Espíritu en nosotros a través de la naturaleza divina. Deuteronomio 10, 12 y 20 dice ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 20 dice, a Jehová tu Dios temerás. Temerás. El temor de Dios, créanme, está en la base de lo que Dios produce en nosotros cuando permanecemos en Él, para servirlo y para amarlo. Yo cuando era adolescente y escuché hablar del temor de Dios, en varias ocasiones muchos decían que el temor de Dios era tener un gran respeto, una honra por Dios. Pero cuando yo veo a los hombres de Dios que pudieron ver una expresión de la gloria de Dios con sus propios ojos, lo que veo, créanme, es muchísimo más que respeto. Cuando uno lo ve a Isaías dice, y cuando lo vi, dije, ay de mí, que estoy muerto, que estoy muerto, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Juan, en la revelación de Apocalipsis, en el versículo 17 del primer capítulo, cuando ve a Jesús, dice, cuando lo oí, caí como muerto, dijo, me muero, me muero, me muero. Cuando Cristo se revela en gloria, el Cristo que habita en sus hijos, caemos de pie y un temor reverente se apodera de nosotros y ahora se puede ver con total claridad que jamás haría algo para ofenderlo, para dañarlo, para lastimar su corazón. Jamás. No es, créanme, observando estos grandes hombres de Dios, diciendo eso y viendo precisamente la manera en que se expresaba Moisés, Juan y todos los santos ángeles, no es un Dios al que podamos controlar. De ninguna manera. Es esencial cuidarnos de la ignorancia de su persona que hace actuar con arrogancia, creyendo que podemos reclamarle algo a Dios o cuestionarlo en algo. La verdad es que no importa quién seas, el día que veas al Señor vas a temblar. Isaías 44:6 dice, el Señor, yo soy y nadie me desafía. Fuera de mí no hay Dios. No hay Dios sino yo. Y créanme, si ustedes me honran, si están en mí, no van a tener que temer. Muchos desean ver a Dios como algo más cercano, más dócil, como algo a mano para cuestionar o pedirle explicaciones por algo, pero no es de esa forma que Dios habla de sí mismo. Isaías 66, versículo 1 y 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde ustedes creen que está mi casa? ¿Dónde creen
que está el lugar de mi reposo, no se confundan. Mi mano hizo todas las cosas y así todas estas fueron, dice Jehová. Pero yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y escuchen, y que tiembla a mi palabra. Cuando Juan dice, cuando le vi caí como muerto, sigue diciendo el pasaje, y él puso su diestra en mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Él está diciendo, soy un Dios infinito, admirable, asombroso, al que deben temerle. Pero cuando lleguen a ese punto, van a saber que pueden estar tranquilos, seguros, porque yo soy su completo y eterno refugio. Pero debemos llegar hasta ese punto. Es insustituible el temor reverente cuando le conocemos. Es insustituible. Esto tiene que ocurrir. No es un elemento más, es cómo se cumple el pacto entre Dios y nosotros. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No está diciendo si Dios es con nosotros, está diciendo si es por nosotros. Él está diciendo que no se trata de nosotros. Nosotros no salimos a la batalla, no ganamos la batalla. Él pelea por nosotros. Está diciendo, no se trata de ustedes, se trata de alguien infinitamente más grande, más poderoso, que jamás se pudieran haber imaginado. Él es quien pelea nuestras batallas, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos estar completamente seguros si Él es quien pelea por nosotros. Esa es nuestra completa seguridad y nuestra completa confianza. Yo creo que si solo pudiéramos ver la gloria de Dios por un segundo, toda nuestra vida cambiaría radicalmente para siempre. Es necesario conocerle. Proverbios 19 dice esto, versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado de mal. Sin una comprensión cabal del temor de Dios, nunca vamos a poder entender el poder que tenemos disponible en nosotros a través de su Espíritu, el poder que opera en nosotros, el Cristo que habita en nosotros, es el Dios creador de todo lo que existe, diseñador de todo lo que existe, el que llama lo que no es como si fuese, el que sabe, nos hace saber que nada es imposible para Dios. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Es ese espíritu que nos permite entender quién pelea por nosotros y quién es el que obra en nosotros y a través nuestro, para su propia gloria. Sin el temor de Dios no se puede vivir la vida por la que Dios nos creó, para la que fuimos diseñados. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, ocúpense, escucha, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Si Dios no está produciendo esta vida, si Dios no le está haciendo amar lo que Él ama, porque Él le dio no otro corazón, nos dio su corazón. Nos dio su vida, nos dio a su Hijo, es su corazón. Y no nos dio otra mente, nos dio su mente. Tenemos la mente de Cristo. Y si eso está en nosotros, amamos lo que Dios ama. Aborrecemos lo que Dios aborrece. Deseamos lo que Dios desea y anhelamos lo que Dios anhela. Si esto no está ocurriendo, ocúpense
de su salvación con temor y temblor, porque hay una naturaleza que no está ocurriendo, que no está dando evidencia, porque cuando hay evidencia, entonces hay una vida que se expresa. La relación entre el temor y temblor y la presencia de Dios obrando en nuestra vida de buena voluntad. Eso es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida. Y uno se pregunta, pero ¿cómo opera en la modelación de su hijo el temor y temblor? Es que cuando aparece en nuestra vida el egoísmo, la ira, la condenación, la autocompasión, debemos combatirlo con temor y con temblor por no ofender a Dios, por no ofender al tesoro de infinito valor, que es Cristo en nosotros, la expresión del Padre, la gloria de Dios manifestada. El fundamento del temor de Dios no es la amenaza, sino un don concedido por su Espíritu que opera para preservación de la vida que nos fue concedida, opera para salvación. Así es como dice el proverbio, como dice el temor de Jehová, es para vida. Y cuando uno ve esto, dice temblar, 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 temblar. El Dios poderoso, el creador del universo, el Padre, nuestro Redentor, nuestro sustentador, está ahí, está en nosotros de buena voluntad, obrando para producir en nosotros temor y temblor, una reverencia en nosotros que permite el obrar de Dios y nos hace entender que ese obrar no es nuestro obrar, es su obrar. Incluso el nuevo nacimiento, cuando se nos es revelado, también es de temer. Todos los psicólogos y entendidos en el mundo dicen que el mayor temor del hombre es la pérdida del control. Eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento, cuando perdemos por completo el control y toda la obra la hace Dios en nosotros y produce Él el querer y el hacer. Él toma el control de nuestra vida. Nosotros entregamos por completamente el control para que Él gobierne y ya no seamos nosotros quien vivimos, sino que sea Cristo quien vive en nosotros. He visto tanta gente durante este tiempo predicando en los púlpitos diciendo: si Dios está en ti, no hay nada que te pueda hacer caer. Y después uno los ve ayudándolos, tratando de hacer algo por ellos porque han caído, porque ahora se sienten vacíos. ¿Qué es este sistema que nos lleva a expresar un evangelio de alguien que no conocemos en realidad? Y a decir frases que todos conocemos y las cuales decimos amén, 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 expresando una información sobre una persona, como hacían la iglesia del tiempo en el cual Jesús habitó en carne y hueso. La iglesia de ese tiempo le decía a los fariseos: ustedes dicen hablar de mí, dicen conocerme y no tienen idea quién soy yo. Hablan de quien no conocen. Cuando conocemos al Señor, sabemos que no estamos esperando un milagro, sino que el milagro está operando en nosotros, es Cristo en nosotros. No somos personas esperando bendiciones o esperando promesas, sino que vivimos en el curso de las bendiciones, porque en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, porque en Cristo todas las promesas son un sí y en Él son un amén. No somos personas esperando promesas, vivimos en el curso de las promesas. Pablo le decía a los hermanos, le decía cuando veía que estaban discutiendo entre ellos quién había servido más, Pablo le dijo: miren, si hablamos de servir,
yo serví y trabajé más que todos ustedes, pero lo que les quiero decir es que no fui yo. Fue la gracia de Cristo en mí. Escuchen, no somos nosotros. Es Dios por nosotros. Toda la obra la hace Él. No hay nada de nosotros. Es la pérdida del control. Es su obra, no la nuestra. Eso produce un temor reverente en nosotros que nos lleva a adorarlo, a rendirnos, a glorificarlo, a admirarle cada día más. El temor de Dios significa que Dios es tan poderoso en nuestra mente y en nuestro corazón, tan santo, tan impresionante, que no nos atreveríamos jamás a huir de Él, sino solamente a correr ante su presencia y postrarnos, rendirnos a sus pies. Es el medio por el cual abrazamos a Cristo, es el medio por el cual vamos a Él con gran y profunda reverencia, quebrantados, humillados. Vamos temblando, como dice el Salmo 51, con un corazón quebrantado y arrepentido. Escuchen, cuando dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Está diciendo, tiemblen ante la posibilidad de sentirnos inclinados a abandonar a este Dios. Porque apartados de Él solo hay destrucción. Porque Él es la vida. Solo Él tiene palabras de vida eterna. No hay nada bueno. Todo es destrucción fuera de Él. Solo hay muerte. Es imposible esconderse, engañar a un Dios así. Hablamos de ser influyentes. No se trata de capacitarnos, se trata de conocerles. No es nuestro talento, no es nuestro esfuerzo, es nuestra rendición, es conocerle para que Él sea expresado. Cuando yo me rindo, le entrego el gobierno de mi vida a Él. Él se da a conocer y se expresa a través nuestro para ser la influencia, el deseado de las naciones, la fuente de atracción para que todo el mundo le desee y le conozca. Es demasiado poder para entender realmente quién soy, cómo me veo frente a su santidad. Esto es mucho peor que un vago sentimiento de dolor, de miseria, de resentimiento, de remordimiento en mi vida, sino que cuando esto ocurre hay algo que se pone delante mío, que son todos esos pecados que están en el fondo del vaso, ese sedimento que tiene que dejarse ver, descubrirse el engaño por ese golpe de gracia de ese Dios que produce un temor reverente que debe ser consumido para purificarnos. Ahora el enemigo se hace visible, lo podemos entender y vivimos en un estado de arrepentimiento, en un estado de rendición para que sea Dios quien nos purifique cada día y manifieste la santidad del santo. Sed santos porque yo soy santo, sabiendo que sin esta santidad nadie verá al Señor. Es esa santidad que Él produce en nosotros, porque estamos en el santo. Somos santos porque estamos en el santo. Y cuanto menos hay de nosotros, más se ve de Él. Es esta rendición que permite que Él se deje ver y el mundo vea esa santidad. Me acuerdo, estaba acordando la vez pasada de un joven que en un campamento me dijo, hoy se me acaba de revelar la persona de Cristo, su santidad.
de una manera tan profunda que tengo temor, terror de ofenderle. Y yo le dije, bueno, se te está revelando o manifestando el principio de la sabiduría, lo que te va a permitir mantenerte en santidad, en la presencia de Dios, hasta que Él nos venga a buscar. Es lo que te va a preservar para vida. Para ir terminando, Colosenses 3:5 dice, haz morir, mata todo lo que es terrenal por el Espíritu. Romanos 8:13 dice, mata las obras de la carne. Todo lo que nos hace entender la vida y que queremos vivir, que Cristo es la vida y que queremos vivir, y por eso es que estamos en guerra con el pecado, por su Espíritu, atento a todas las manifestaciones del diablo para no ofender a Dios. Y en medio de ese conflicto escucho una promesa que dice, escuchen, 1 Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando está esa obra de Dios, ese temor reverente, ese deseo de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, aparece un Dios que paga nuestra deuda y nos hace confesar nuestros pecados, haciéndonos saber que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces ese Dios nos abraza, la paz se manifiesta, la comunión divina se hace realidad poderosa, real, tangible, y todo se acomoda a su justo lugar. De manera que Dios, que lo diseñó desde la eternidad, se dé a conocer en nuestra vida, para poder darlo a conocer a los demás, para la gloria de Dios y para el progreso del Evangelio. ¿Queremos ser influyentes? ¿Anhelamos ser influyentes? No hay manera de poder hacerlo por nosotros mismos. Así que no debemos de hablar de alguien al cual recibimos información, sino de alguien que cuando lo conocimos pulverizó todos nuestros planes y nuestros deseos rastreros de toda una vida miserable en este mundo y desapareció todos esos planes de autocomplacencia y nos hace ver envueltos en una reverencia, en un temor reverente ante alguien infinitamente santo, bello y poderoso. Así que puedo entender que no soy yo quien se acercó a Él, sino que Él se acercó primeramente a mí. Él nos amó primero y se dio a sí mismo. Es lo que nos permite entender que nunca nos vamos a ir de Él y que nunca vamos a volver a ser los mismos, porque ahora no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Él es la fuente de atracción, es el único que puede influenciar a este mundo para vida, porque Él es la vida. Bueno, amén. Esto es lo que quería contarles. Es inviable dar a conocer a alguien que no conocemos. Y créanme que cuando le conocemos, el día que le veamos, el día que el Cristo que está en nosotros se nos revele, hermanos, vamos a temblar. Y es ese temor reverente que nos conduce a la santidad para que Él sea dado a conocer. Ruego a Dios que se nos revele, ruego a Dios que la gracia, que su propia gracia infinita haga la obra en nosotros, para que no seamos nosotros, sino que sea Cristo, porque Él es la iglesia, Cristo en nosotros. Les mando un abrazo gigante y para mí es un verdadero honor y un privilegio compartir a Cristo junto a ustedes. Tremendo el mensaje que hemos compartido y que hemos recibido de parte de Fabián.
Amigo, gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido con tu vida y con este mensaje que la verdad que nos bendice un montón. Fabi, querido, queremos pedirte que puedas finalizar este tiempo haciendo una oración y pidiéndole a Dios que esto sea revelado a todos los que hoy Amén. estamos conectados y los que seguramente van a ver después la grabación de este mensaje. Así que te pedimos eso, Fabi, por favor. Amén. Amén, Señor. Lo que estamos rodando hoy, que sea como fuere, el precio que sea, que te reveles a nuestra vida, danos a conocer a tu Hijo, todo lo que te glorifica, todo lo que te complace está en Él. Señor, revelanos tu palabra, la palabra viva, el pan de vida que es tu Hijo, que es Cristo en nosotros, de tal manera que ese temor reverente se convierta en nosotros, ese tesoro de incalculable valor que el mundo anhele tener, que al ver nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos y deseen tener lo que nosotros tenemos, que no es otra cosa que no sea tu Hijo. Señor, ser un pueblo influyente significa ser tu iglesia, el cuerpo de Cristo, expresando su vida a este mundo que te necesita, que está muerto, perdido. Señor, que podamos darle a conocer. Oro por mis hermanos, oro por todo aquel que escuche tu palabra, este mensaje del cielo, para que entienda que no es un hombre quien lo está diciendo, sino que viene del cielo, que eres tú hablando, que proviene de tu mismo corazón, diciendo, vuelvan a mí y véanme como lo que realmente soy, un Dios infinitamente santo, poderoso, admirable, y cuando me vean, van a temblar, van a temblar. Señor, que este temor reverente se apodere de nosotros para no pecar como nos enseñabas por medio de Moisés. Este temor debe permanecer en nosotros para no pecar, para ser santos, para preservación de la vida y para dar a conocer a tu Hijo, Señor. Lo ruego, Señor, que cada uno esta noche pueda decir, Señor, eso yo lo quiero conocerte, quiero que mi vida sea para la gloria de tu santo nombre y que este mundo sea salvo por Él. Te lo pedimos, te lo rogamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.